Hola estudiantes, en esta ocasión vamos a trabajar el Estado y la interacción de los agentes económicos para segundo y secundaria. Observamos la imagen, es el edificio del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué función tiene? ¿Sabes cómo el Estado peruano trabaja la economía, influye para que se desarrolle una economía estable en el Perú? ¿Sabes qué funciones tiene? ¿Cuál es su rol? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. En esta sesión de Ciencias Sociales se está trabajando la competencia Gestiona responsablemente los recursos económicos. Ahora, en la actualidad, en los países donde predomina la economía libre de mercado, existe un consenso respecto a la función del Estado. ¿Cuál es? Se espera que adopte un rol regulador de la actividad económica, sin limitar las transacciones comerciales. Por lo tanto, ¿cuál es? El Estado es el agente regulador de la actividad económica dentro de un sistema económico de mercado, en el cual los propios productores y consumidores determinan qué se produce y en qué cantidades. Sin embargo, en el sistema de mercado existen algunos aspectos que hacen necesaria la intervención del Estado. Ahora, para poder desarrollar y entender de mejor manera este tema, vamos a desarrollar algunos términos importantes, ¿no? Por ejemplo, bienes. ¿Qué son los bienes? Son los objetos que satisfacen las necesidades de las personas. Por ejemplo, ahí he puesto algunos productos. Generalmente los bienes se les conocen como productos. Puedes comprar y consumir la comida, los utensilios, los cuadernos, etcétera. Esos son los bienes. Ahora, vamos al siguiente concepto, los factores de producción. ¿Qué son? Los recursos utilizados en la producción. Son los recursos naturales, el trabajo, el capital y el conocimiento. Todos estos 4 que mencioné son los factores de producción. Vamos al siguiente término, son los servicios. ¿Qué son los servicios? Son actividades que realizan las personas para satisfacer las necesidades de otras. Los servicios son actividades. Por ejemplo, el servicio de alimentación en un restaurante. Por ejemplo, el servicio de salud en un hospital o clínica. Por ejemplo, un servicio de educación que recibes en el colegio. Vamos al siguiente término, la política fiscal. ¿Qué es? Es un conjunto de decisiones que toma un gobierno con respecto a la cantidad de gasto y el financiamiento que realizará el sector público. Ahora, con esos conceptos vamos a desarrollar el tema. ¿Cuáles son las funciones del Estado en la economía? Ofrecer las condiciones favorables para la empresa, para que la empresa pueda invertir y producir cada vez más. 2. Mantener la estabilidad de la unidad monetaria, es decir, que el sol, nuestra moneda en este caso, no se devalúe, no pierda valor. 3. Atender las necesidades de la población que no tienen acceso a los servicios básicos. ¿Cuáles son? Agua, luz, educación, otros. 4. Orientar el desarrollo del país y fomentar la creación del empleo. Estas son las primeras funciones que debe cumplir el Estado en la economía. Siguiente es estimular la creación de riquezas y garantizar la libertad del trabajo y de empresa. Organizar a las empresas públicas para que brinden un servicio eficiente a la población. ¿Cuáles son los servicios públicos? La educación, la salud. Tenemos un eficiente servicio de salud
de educación. Ahora vemos, las funciones del Estado se cumplen. Seguimos, las funciones. Otra función es facilitar la libre competencia, garantizando a los inversionistas las mismas condiciones. Tanto quiere decir que debe tener en cuenta a las empresas nacionales como extranjeras. Debe dar las mismas condiciones. Se dan las mismas condiciones, mismas oportunidades a las empresas nacionales que extranjeras. Y por último, es cobrar los impuestos con equidad y utilizar de manera adecuada los fondos públicos. Lo distribuye, todo lo que se invierte, todo lo que genera ingresos en el Estado, se distribuye de manera equitativa. Ahora, vamos a la política fiscal y el presupuesto público. Ahora, las decisiones relacionadas con la política fiscal sirven para solucionar las fallas del mercado y la inequidad en la distribución de la riqueza. Asimismo, sirven para garantizar la estabilidad macroeconómica, o sea, a nivel nacional, internacional. El Estado recibe una cantidad determinada de ingresos al año a través de 3 fuentes. ¿Cuáles son esas 3 fuentes? Los tributos, los fondos de endeudamiento y los ingresos por privatizaciones. Y ahora, ¿qué hace con todos esos ingresos que recibe el Estado? Debería o debe realizar obras públicas, servicios y el pago a funcionarios, entre otros, ¿no? Todo ese ingreso se debe distribuir en estas cosas que se mencionan. Ahora, sobre la gestión del gasto público. Para gestionar de manera apropiada el gasto público existen 5 principios fundamentales. ¿Cuáles son? La eficiencia. Consiste en ejecutar adecuadamente el gasto público para alcanzar las metas previstas. Otro es la eficacia. Se refiere al logro de las metas y de los resultados esperados. Por ejemplo, cuando se evalúa un programa social para prevenir la desnutrición infantil. Sus indicadores de eficacia deben medir el descenso en las tasas de niños con desnutrición crónica de acuerdo con las metas inicialmente planificadas. La transparencia tiene que ver con la presencia de los suficientes mecanismos de fiscalización que garanticen un uso adecuado y honesto de los recursos públicos. El siguiente principio es la equidad. Está relacionada con la prioridad que debe tener la atención de los grupos sociales más vulnerables. Por ejemplo, los niños, las mujeres, los enfermos, los ancianos, personas con discapacidad, etc. Y por último, la sostenibilidad. ¿Qué se refiere? Implica el desarrollo de programas que tengan la posibilidad de sostenerse a lo largo del tiempo, es decir, que duren. Para ello es necesario un esfuerzo sostenido en cuanto a los recursos humanos y financieros con la finalidad de garantizar que los objetivos logrados puedan ser perdurables. Ahora, el mercado de bienes y el mercado de factores. Los agentes económicos, es decir, ¿cuáles son los agentes económicos? Las familias, los agentes consumidores y los agentes productores, que son las empresas. ¿Estos qué pasa? Intercambian bienes y factores de producción. Bienes y factores de producción. Los bienes y servicios se intercambian en el llamado mercado de bienes y los factores en el denominado mercado de factores. Las relaciones que se establecen entre los agentes económicos y los factores de producción son muy complejas. Los bienes y servicios son producidos por las empresas que a su vez lo venden a las familias. Estos bienes y servicios también se venden al Estado y a otras empresas que los utilizan como productos intermedios en su producción. El trabajo se intercambia por un salario. El trabajo se intercambia por un salario. Las familias ofrecen su trabajo, que es
tratado por las empresas y por el Estado. Los capitales también son ofrecidos por las familias y requeridos por las empresas a cambio de intereses y dividendos. Asimismo, el Estado puede pedir prestado capital en el mercado si con los ingresos ordinarios no es capaz de financiar sus gastos. Ahora sí, recuerda algunas indicaciones necesarias para desarrollar las actividades. Estas son, ya sabes cuáles son. Muchas gracias.